Tiempo para abrir la mesa de inversión temática sostenible. Vamos a intentar analizar esa sostenibilidad que ha sido sobre todo protagonista con ese cambio legal durante el año y que le ha acercado mucho más a los inversores entender cuál es la categoría. Es verdad que ahora están intentando entender cuál es cada categoría, pero bueno, ya pasa un poquito de tiempo y la verdad es que la formación y sobre todo la comunicación de esos fondos en la categoría en la que debían estar, 6, 8, 9, mirando, pues parece que para los inversores ya es algo mucho más natural. Pero aún así quedan muchas dudas y sobre todo queda la parte de entender ese binomio rentabilidad, riesgo, unido a sostenibilidad. Marcos Aza, Senior Investment Manager del Departamento de Inversiones Cuantitativas de Santander Asset Management en España. Bienvenido, Marcos. Está con nosotros también Miguel Luzarraga, director para Iberia de Allianz Bernstein. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Y forma también parte de esta mesa Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders. Bienvenida. Bueno, inversión temática sostenible, clave en este momento. ¿Cómo podemos enfocar las inversiones hacia factores ESG? Hemos ido hablando de ese cambio que tuvimos también legal durante el año. ¿Cómo se pueden enfocar en inversión temática? Marcos. Pues yo creo que la mejor forma es incluir todos los criterios de ESG en el proceso de inversión. Entonces, da igual que sea temática o no temática, pero en temática quizá tiene mucho más sentido el incluir todos esos criterios, tanto cuantitativos como cualitativos, en el proceso de inversión para que esté dentro de ese proceso y que el resultado pues, sea algo con impacto de ESG. Miguel. Bueno, yo creo que la inversión temática es fundamental hoy en día en las carteras de los inversores, principalmente porque hemos pasado de lo que era antiguamente una inversión sectorial a una inversión más enfocada en factores más determinantes, ¿no? Y esos factores han venido derivados sobre todo por lo que hemos vivido en esta pandemia, que ha hecho que nos centremos en una serie de sectores y unas temáticas más que en otra cosa. Y son los factores ESG los que han ayudado a todo esto, por lo tanto lo veo fundamental el poder incluirlos. Inés. Pues sí, es verdad, muchas veces nos preguntan que si la sostenibilidad es una temática. Nosotros en Schroders entendemos que la sostenibilidad es la nueva forma de invertir y que luego las temáticas son las que ayudan a traducir, por así decirlo, esa sostenibilidad en algo más patente y más accesible para que el inversor pueda beneficiarse de una forma más clara, ¿no? En común que tienen sostenibilidad y temáticas, el largo plazo. La sostenibilidad estamos mirando a largo plazo por el bien común y en las temáticas estamos trabajando también a largo plazo para esas oportunidades que nos ofrecen determinados temas. De manera que nos parece que es imprescindible y es intrínseco, es decir, no se podrían separar la una de la otra. Agenda 2030, es lo que todo el mundo se pregunta, cómo poder enfocar también esas carteras. Inés, ¿de qué manera se puede empezar a mirar a ese 2030, esa Agenda 2030 y cómo se pueden empezar a buscar oportunidades? Parece que queda mucho tiempo, pero no queda tanto si queremos enfocar ahí. Bueno, es que el 2030 es mañana. De hecho, asusta un poco a la velocidad a la que se mueve todo, pero uno de los datos que a nosotros siempre nos resulta muy anecdótico recordar es que se tardaron 49 años en que 50 millones de usuarios tuvieran electricidad. Pero es que solamente se tardaron 19 días en que 50 millones de usuarios tuvieran el Pokémon Go, que es el jueguecito este que tanto se ha puesto de moda. De manera que a la velocidad a la que el cambio nos está obligando a adaptarnos es absolutamente vertiginoso. Y es cierto que esa agenda del 2030 sigue en evolución, es decir, los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU empezaron ya décadas atrás, se han establecido estos 17 objetivos muy ambiciosos y muy amplios, pero es probable que no se acaba en el 2030, sino que continuemos trabajando todavía para mucho más a largo plazo, ¿no? Miguel. Bueno, esta Agenda 2030, aparte de ser fundamental y por fin ha puesto, digamos, una pica en Flandes para que todo el mundo vaya hacia el mismo objetivo, bueno, yo creo que es importante, sobre todo, tener en cuenta que se va a revisar cada 5 años. Todos los gobiernos, todos los partícipes de esta Agenda 2030 van a tener que justificar sus avances a lo largo de estos próximos años
cada 5 años para que hayan acontecimientos, una serie de hitos, ¿no? Entonces, pues todo esto es importante para la inversión sostenible, es importante para las temáticas, es importante para los que estamos invirtiendo, para los que tenemos fondos de inversión, para los que los analizan, puesto que esta agenda nos va a obligar a reciclarnos constantemente, a tener que estar estudiando constantemente para poder llegar a esa agenda, para llegar a ese momento importante, crucial del mercado. Sin 2030, sin Agenda 2030, ¿no hay rentabilidad? Hombre, si me permitís, yo creo que sí, o sea, sí que va a haber rentabilidad, el mercado nos manda en este sentido, pero sí que es cierto que la Agenda 2030 nos obliga a ser más sostenibles, nos obliga a ser más responsables y justifica también el poder ser más, el analizar las compañías de una manera diferente, de tal manera que lo que buscamos en esas compañías, pues es ese buen hacer de la agenda corporativa, de gobierno, entre otras muchas cosas. Incorporar estos factores ESG al análisis no es baladí, es una cosa muy importante que se está convirtiendo en una asignatura troncal para nosotros para poder analizar las compañías. Marcos, Agenda 2030. Muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Primero que 2030 no está tan lejos y entre que definimos, nos ponemos y tal, o lo hacemos ahora o no llegamos a 2030, pero ni de casualidad. Y luego es que para conseguir todos los objetivos que tenemos en la Agenda 2030 tenemos que invertir en temáticos, porque son precisamente esas fuentes de disrupción, de cambio, las que van a posibilitar el llegar a cumplir esos objetivos de 2030. Con lo cual está pues todo muy entrelazado, tenemos que ponernos ya y nos va a ofrecer unas rentabilidades seguro de aquí al 2030. Sí, ¿pensáis que esos objetivos pueden ir cambiando antes de llegar a 2030? Por ejemplo, si se consiguen alcanzar antes de lo que se esperaba, ¿va a ser dinámico? Inés. Yo creo que desde luego que van a ser dinámicos, pero además es que es muy difícil que veamos los objetivos alcanzados antes del 2030, porque, como digo, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, que son amplísimos: acabar con la hambre en el mundo, la enseñanza gratuita para todo el mundo, es decir, son tan ambiciosos que llevan muchísimo trabajo, y lo que ha dicho Miguel es que seguirán revisando, iremos viendo cómo van avanzando en la consecución de esos objetivos para ir adaptándolos, pero que toda la población mundial tenga agua potable es muy complicado que lo veamos a una fecha exacta, es decir, ya todo el mundo del planeta tiene agua potable a su alcance. Entonces, irán evolucionando, pero es muy difícil que alguno se alcance tan rápido como nos gustaría. Miguel, Marcos, ¿cómo lo veis? Bueno, en realidad los objetivos son, básicamente eso, es querer llegar a la agenda, querer llegar al año 2030 con esos objetivos cumplidos. Evidentemente estos objetivos son muy ambiciosos y es una aspiración el poder llegar a esos objetivos de la mejor manera posible, de tal manera que, como digo, cada 5 años vamos a ir, todos los gobiernos que están involucrados en estos van a ir analizando sus programas para poder y llegar a esos objetivos, y van a ir cambiando y va a intentar modelar un poco su modus operandi de cómo gestionan esos objetivos cada una de las economías pertenecientes a esta Agenda 2030, de tal manera que puedan llegar con más fiabilidad a esos objetivos. Pero estoy de acuerdo que, como digo, son objetivos muy ambiciosos, son objetivos en donde verdaderamente hay que exigirse mucho como países, y va a generar muchos cambios, tanto en la sociedad, tanto en los componentes financieros, como en las empresas, como en las personas, nuestra manera de vivir. Por lo tanto, todo eso no se puede hacer en una década, sino que yo creo que la Agenda 2030 no se va a quedar ahí, va a seguir su avance, porque esto es algo imparable. Marcos. Pues a mí me encantaría que fuera antes que el 2030, porque significaría pues, que hay mucha menos desigualdad, que hay agua potable en el mundo, sería el mundo ideal. No creo que lleguemos a tenerlo todo el 2030, porque son objetivos súper ambiciosos, y eso nos va a obligar a que por el camino pues, tengamos que ajustar, coger atajos, en otros lados
pues establecer otros caminos para conseguir llegar al 2030. O sea que tienen que ser dinámicos sí o sí. Primero porque si no llegamos tendremos que ajustar pues, para llegar lo antes posible, y si hay algunos que los conseguimos antes de tiempo, pues ser también más ambiciosos y seguir adelante, y que no sea el 2030 sino el 2035, 2040, y que al final pues todo vaya mucho mejor. Miguel, ¿qué características tiene la inversión temática en ESG, la inversión sostenible? Bueno, las características de inversión temática con factores ESG, lo más importante yo creo que es seguir analizando las compañías con factores del medio ambiente, con factores socialmente responsables, controlar, digamos, cómo podemos impactar en las compañías, cómo podemos llegar a convencer a los consejos de administración para que cumplan, digamos, todos sus objetivos de una manera sostenible. Es estar cerca de las compañías para poder llegar a implementar, digamos, toda la E, la S y la G, de tal manera que podamos ver que sus objetivos, nuestros objetivos, los objetivos de los inversores puedan llevarse a cabo. Por lo tanto, esas características parecen muy banales, pero son características esenciales, son características que nosotros pensamos desde Allianz Bernstein que han de cumplirse, que no se pueden cumplir a lo largo del tiempo, revisando cada X tiempo, no, que esto es día a día, seguir las compañías día a día para que se puedan cumplir constantemente. Lo que pasa es que eso también exige al inversor más pequeño, al más retail, mirar y formarse muchísimo, y sobre todo buscar un asesoramiento potente, ¿no? Si no, yo creo que no está capacitado, ¿no? Seamos sinceros, ¿no? Yo creo que hemos incorporado pues, una serie de factores adicionales a lo que ya estábamos acostumbrados. Todos los ratios de valoración o los descuentos de flujos de caja, todos estos análisis que se hacen a las compañías, no digo que se tengan que quitar, sino evidentemente lo que tenemos que hacer es adicionar, añadir cosas y otra serie de factores que parecen, como digo yo, más banales, pero en realidad son esenciales. Pues que una compañía tenga, pues por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible o los objetivos que tenga la propia compañía alineados con la remuneración de su consejo de administración. Esto parece algo que dice, bueno, pues es que es de perogrullo, pero no, es que hay muchas compañías que no lo tienen casado una cosa con la otra. Esto lo que nos puede ayudar es a asegurar que la compañía va a cumplir con esa sostenibilidad, con esa inversión responsable, de tal manera que pueda llegar a no solo generar rentabilidad y no sacrificar esa rentabilidad, sino que esa rentabilidad sea muy pura, sea una rentabilidad sostenible. Inés. Sí, efectivamente, comenta Miguel que lo que vamos a hacer y lo que estamos tratando de hacer es añadir una lente más, un prisma más a la hora de conocer esas compañías para saber si nos merecen o no la pena invertir en ellas. Y ese nuevo prisma es la sostenibilidad. Nosotros siempre ponemos un ejemplo y es que una compañía que contamine todo lo que se puede contaminar y más, por muy buenos fundamentales que tenga, no va a entrar en nuestras carteras. Nos parece que el peso que ha ganado los criterios de sostenibilidad empiezan a ser considerados de igual manera que si tiene unos flujos de caja recurrentes, si tiene unas perspectivas de crecimiento, etcétera. Y con eso estoy poniendo el ejemplo de la contaminación porque es verdad que el medio ambiente yo creo que es lo más conocido y lo más fácil de conocer, pero también en criterios sociales. Una compañía que nos digan que están dando unos beneficios bárbaros pero que a sus empleados los trata fatal o que a sus proveedores los trata fatal, etcétera, etcétera, no va a estar ni va a pertenecer a nuestro universo de inversión. No quiere decirse con ello que nosotros en Esrodes juguemos a la exclusión. Nos parece que la exclusión es la forma fácil, por así decirlo, ¿no? Como la simplona. Nosotros queremos trabajar con las compañías para que todo el mundo nos dirijamos hacia ese camino de la sostenibilidad. Muchas compañías están trabajando en ello, pero todavía sus números no salen, como así decirlo, tan atractivos como las grandes, que tienen además muchos comités de comunicación que nos lo ponen fácil. Tenemos que trabajar con todo tipo de compañías para precisamente ayudar a que todos nos dirijamos hacia esa sostenibilidad, porque en ese entorno el universo invertible tendrá muchísimas más oportunidades y, sobre todo, tendrá muchísimo mejor el impacto en esos criterios sociales, medioambientales y de gobierno. Sí, comentaba la importancia de ese asesor ahora, ¿no? Sobre todo si queremos esa inversión más centrada en sostenibilidad, debe tener una formación
muy adecuada para, como tú dices, intentar separar el grano de la paja y ver si de verdad no están contaminando o si de verdad están cumpliendo con un buen gobierno corporativo o tratando bien a sus empleados. Efectivamente, nosotros siempre, bueno, somos una casa británica, el asesoramiento financiero para nosotros es una parte imprescindible de la cadena de inversión del cliente final, pero en cualquier caso lo que también hay que tener en cuenta es que las gestoras también estamos trabajando para facilitarlo. La regulación también se ha puesto a trabajar para facilitarlo con esos nuevos artículos que comentabas, el 6, el 8 y el 9, para que sepamos que un fondo de inversión que está categorizado en uno de esos artículos, qué quiere decir y qué podemos esperar del impacto o de la sostenibilidad que nos aporte. Entonces, estamos tratando de favorecer que se entienda mejor qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. En cualquier caso, la labor de un asesor es siempre imprescindible, porque lo que llaman el greenwashing, es decir, ahora todo el mundo es sostenible, ahora todo el mundo es verde y ahora todo el mundo lo hace bien. No, hay gente que lo está trabajando y otros muchos que simplemente han puesto la palabra sostenible de coletilla. Ahí es donde nosotros creemos que todavía queda mucho trabajo por hacer para que el inversor tenga claro dónde está invirtiendo y qué puede esperar aparte de unos beneficios financieros. También qué extra de beneficios, como digo, de impacto puede esperar. Marcos, ¿cómo lo veis? Yo es que creo que la inversión temática y de impacto lo que ha hecho es dar una vuelta más a los asesores y a los gestores a la hora de analizar, porque ya era difícil analizar una compañía desde el punto de vista de flujos de caja, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, sino que ahora además hay que añadir ese complemento de ESG que muchas veces es puramente cualitativo y es muy difícil el decir si esto realmente va a contribuir a que sea más rentable o no. Con lo cual el papel del asesor y del gestor es crítico, es fundamental, precisamente porque es muy fácil poner ESG en el nombre y que, pues eso, que todo vale. Y precisamente pues, el desgranar qué es lo que es realmente impacto, sostenibilidad y qué es simplemente poner, es labor del asesor. Y la formación aquí es crítica. También es verdad que hay una serie de proveedores que están intentando ayudar desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, pero al final esa labor de análisis y de cirujano de ver cómo es por dentro tiene que llevar al asesor. Claro. Pues entiendo que ese greenwashing se está produciendo, ¿no, Miguel? Luego, nosotros hemos identificado en el año 2020 2.438 compañías que son sostenibles, de las cuales alrededor de unas 1.050 más o menos están dentro del MSCI Global, 773 en el S&P 500. Por lo tanto, mejor dicho, 773 en Estados Unidos y 243 en el S&P 500. Aquí no podemos, como decís, separar el grano de la paja, hay que ir un poco más allá, hay que formar a la gente, tenemos que formarnos nosotros, tenemos que formar a los televidentes de que verdaderamente esto no es una agenda 2030, sino que va a continuar. Evidentemente nos gustaría que fuese mucho antes, pero que va a continuar. Tenemos que formarnos, tenemos que cambiar el modus operandi, hay que hacer muchas cosas para evitar ese greenwashing, para evitar que la gente se las dé de sostenible cuando no lo es, involucrar a los analistas, a los gestores, a los asesores, a los inversores para que todo el mundo vayamos a una y que verdaderamente evitar que pues haya compañías que se las den de y que no sea verdaderamente lo que reflejan sus parámetros, ¿no? De ahí está la labor de la lista, ahí está la labor de las gestoras de fondos de inversión, tanto locales como extranjeras, evidentemente para poder separar ese grano de la paja, para poder llegar al final, digamos, del análisis y dar verdaderamente una esencia buena de lo que es la sostenibilidad y de la inversión responsable hoy en día. Marcos, Inés. Tú primero. Yo es que creo que de 2.500 compañías que hay en el MSCI World, si aplicamos de una forma más o menos estricta los criterios ESG, nos vamos a quedar con unas 500, 600 compañías que realmente cumplen criterios. No quiero decir que el greenwashing haya algún ánimo de engañar al inversor por parte de las compañías, pero que los criterios están tan abiertos o falta a lo mejor un poco más de definición y por eso es necesario ir directamente a hacer un análisis mucho más profundo para que
realmente cuando digamos que una compañía cumple con criterios de gobierno, de impacto y del medio ambiente, sean realmente así. Entonces, es fundamental este análisis. Inés, tú abrías esto, ¿eh? Sí, Tú le dabas la piedra. Sí. Es verdad que tenemos que ser muy cuidadosos de qué es realmente sostenible y qué realmente está trabajando para serlo. Nosotros creemos que, como se ha comentado, existen entidades que nos ayudan y nos permiten saber, en su opinión, cuáles de las compañías cumplen o de una forma más estricta o menos estricta los criterios ESG, pero nosotros en Srodes hemos ido todavía un paso más allá y es que hemos creado nuestra propia herramienta para analizar esas compañías y ver un poco qué realmente nos interesa y si están trabajando para ese camino de la sostenibilidad, cómo podemos ayudar, etcétera. Hay una campaña bueno, pues como una especie de mito de que las grandes compañías son las más sostenibles. Y vuelvo a insistir en que no las grandes compañías son las más sostenibles, son las que tienen mejores comités de comunicación y probablemente son las que son capaces de elaborar esos informes tan detallados que a lo mejor una pyme o una pequeña empresa no tiene esos medios. Nosotros creemos que no nos podemos centrar solo en las grandes compañías, tenemos que ir a todo el universo de compañías, grandes, medianas, mundo desarrollado, mundo emergente, y ahí es donde nos parece que está el gran valor añadido, ¿no? Intentar ser capaces de detectar las que están trabajando y tienen una voluntad de llegar a ser sostenibles y ayudar en la medida de lo posible a facilitar ese camino. Bueno, llegamos al punto clave. Mucha sostenibilidad, todo muy bonito, todo perfecto, pero sin rentabilidad al inversor. Todo este mensaje le va a sonar a ya me volverás a llamar cuando tengamos rentabilidad. 2020 cambió la tendencia de una manera bastante agresiva en el plano positivo hacia tener esa rentabilidad, pero la visibilidad a medio-largo plazo de la sostenibilidad es que va a ir unida al binomio riesgo-rentabilidad, positivo-rentabilidad, Marcos. Pues sí, claramente. Primero, rentabilidad en términos monetarios, porque vamos a capitalizar el capital, valga la redundancia, de los inversores, porque se están ofreciendo oportunidades en todos los ámbitos de la sostenibilidad, en los tres. Con lo cual, son cosas más o menos incipientes, pero que en 3, 4 años, incluso ahora, están pagando. Y luego hay que ver la rentabilidad también como algo que se va a ser circular. O sea, el impacto que va a tener la inversión temática va a repercutir en todo el entorno, que va a hacer que eso se retroalimente. Con lo cual, poco a poco se va a ir capitalizando y va a ser exponencial el grado de comportamiento y de interrelación que tienen todas las inversiones temáticas. Y luego no hay que olvidar que la rentabilidad no solamente es puramente monetaria. O sea, al final el cliente sí que quiere participar de ese cambio, en que no haya tanta desigualdad social, que el medio ambiente sea mucho mejor, y eso al cliente le hace ver un poquito más al futuro y no ser tan nervioso en conseguir rentabilidades en el medio plazo. Miguel, esta es la clave, ¿eh? Sin rentabilidad. Totalmente. Para poner un poco todo en contexto, vamos a ver, cuando en el año 2015 se establecen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos 17 objetivos, 169 metas, en donde 193 naciones se unen a esta iniciativa, bueno, pues hay una voluntad muy grande por parte de la ONU, por parte de los gobiernos, por parte de muchas instituciones para que, bueno, pues el mundo sea más sostenible. Eso es un punto de partida muy importante, pero se estimaba por aquel entonces que unos 90.000 millones de dólares iban a ser invertidos en el mundo para que el mundo fuese más sostenible, para que las empresas sean más sostenibles, para que su manera de sacar el petróleo sea más sostenible si cabe, o que haya más reciclaje de agua, etcétera, 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 o que las zapatillas o los zapatos o esta ropa sea reciclable. Todo eso va a generar un cambio que va a hacer que las compañías cambien drásticamente su manera de operar, su manera de ser. Al igual que los analistas y la gente que nos está viendo probablemente vaya a ver todo esto desde otro prisma. Yo creo que es una cosa que se va a quedar con nosotros, va a ser un factor adicional a la inversión responsable. Probablemente dentro de 3, 4 años ya no se hable tanto de ella, porque vamos a estar empapados ya de la inversión responsable, de tal manera que va a ser algo
cotidiano de todos los días y se le va a exigir a las compañías que esto sea así. Si no va a ser así, se van a quedar muy alejadas de lo que es la realidad. Por lo tanto, luego va a venir el que los analistas, los gestores, los asesores elijan bien las compañías, los fondos de inversión para que esa rentabilidad se traduzca, digamos, en buenos resultados, ¿no? Por lo tanto, no quiero decir que la sostenibilidad se vaya a diluir, sino que va a estar algo como mucho más, va a ser mucho más interna, más interior en todas las compañías y va a ser algo muy troncal de todas las compañías. Eso va a significar que vamos a seguir viviendo como antes, vamos a tener compañías que lo hagan mejor, compañías que lo hagan peor. Y no tenemos que desesperar, ahí tenemos que tener bueno, pues la confianza que tengamos en nuestros asesores, en nuestros gestores, en nuestros analistas para poder llegar a un buen puerto, a una buena rentabilidad. Pero hoy en día, y se demostró el año pasado, como vosotros habéis dicho, no hacía falta sacrificar rentabilidad para invertir responsablemente. De hecho, no sucedió así. Por lo tanto, sí que es cierto que la inercia que tenemos del año pasado la estamos viendo incluso este año y muy probablemente en los próximos 2-3 años. Pero a partir de entonces, muy probablemente todo el mundo, digamos que la mancha de aceite, como digo yo, pues se expandirá por toda la sala. Es decir, la noticia será el que no sea responsable. Probablemente. Nosotros creemos que lo anecdótico será cuando alguien te pida un fondo de inversión que invierta en tabaco, en alcohol, en armas, en el vicio, etcétera, ¿no? Pero es cierto que al final todo esto lo que nos está llevando es a un círculo virtuoso. En lugar de un círculo vicioso, esto nos está llevando a un círculo virtuoso. Como cada vez estamos buscando más compañías sostenibles para invertir y compañías que nos ayuden al bien social común, cada vez va a haber más compañías que para estar dentro de su universo trabajen hacia ese objetivo. De manera que nosotros sí pensamos que en suma todo va a ir hacia ese objetivo. Pero también hay que tener en cuenta, tú decías, sin rentabilidad entonces no vamos a hablar de sostenibilidad. Vamos a darnos cuenta de que hay un activo financiero que son los bonos de gobierno de países desarrollados que han estado dando rentabilidades negativas durante X años, dejémoslo ahí, y los inversores lo seleccionaban porque primaba la seguridad a la rentabilidad. Esperemos, y cada vez, por lo menos la encuesta que nosotros hacemos en Schroders cada vez nos demuestra que hay más inversores con ese concepto, los inversores busquen también criterios de sostenibilidad sin primar tantísimo esa rentabilidad a cualquier coste. Nosotros creemos que la rentabilidad también es ese beneficio que nos puede llegar no solamente por la rentabilidad financiera. Que buscamos rentabilidad financiera, obviamente, pero que la vamos a acompañar de una rentabilidad extra también. Es decir, de menor riesgo. No tiene por qué ser de menor riesgo. Lo que nosotros queremos decir es que va a ser un añadido. No tiene por qué tener menor riesgo, pero sí creemos que puede suponer un extra de rentabilidad en cuanto a ese beneficio que estamos viendo todos para la sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a publicidad, nada. El tiempo de tomarnos un café y enseguida seguimos con esta mesa de inversión temática sostenible con Inés, con Miguel, con Marcos, con Schroders, con AllianceBernstein, con Santander Asset Management, viendo todos los detalles. Ya hemos contestado una pregunta que para mí es la clave. ¿De verdad había rentabilidad? Parece que sí. Vamos a intentar ver un poquito más de fondo, vamos a intentar meter un poco más el destornillador para ver qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay y sobre todo para ustedes cómo pueden buscar la mejor rentabilidad y tener todas las pautas para elegir de la mejor manera posible. Bueno, estamos en la mesa sobre temática de inversión sostenible. Hemos entrado mucho en la rentabilidad, en mirar ese riesgo-rentabilidad, ese binomio, cómo se comporta. Ahora, yo quería abrir el debate sobre que mucha gente piensa que la inversión sostenible es solo el medio ambiente, que también lo es. Pero, ¿qué importancia tienen las cuestiones sociales a la hora de hacer esa inversión sostenible? Tú has apuntado, Inés, un par de veces antes también la importancia del buen gobierno corporativo, de que sea una empresa que no los trabajadores no digan de todo de ella. ¿Qué importancia tienen las cuestiones sociales, Marcos? Creo que es crítico. La parte de la S de ESG es quizá la más importante y quizá es la que menos relevancia está teniendo porque sea la más difícil de implementar. Pero si ponemos un ejemplo, y yo creo que aquí dentro del tema social la formación tiene que ser una piedra angular en toda la inversión temática de impacto social,
porque fijaos que si conseguimos formar a la gente, educar a la gente para que puedan conseguir trabajo, ese trabajo le dé más salario, incremente los beneficios empresariales, haya más consumo, todo eso, ese círculo virtuoso que hablábamos antes, que se va retroalimentando, creo que la parte social es la que más impacto y más directo pueda tener. Es cierto que desde el punto de vista de inversión, el articular la posibilidad de invertir en un impacto social ahora mismo es un pelín más difícil o está menos desarrollada que invertir en energías renovables, que llevamos hablando mucho más tiempo, pero no por ello deja de ser menos importante. Y creo que es la parte donde el efecto marginal o la contribución marginal de un 1% que podamos formar a la gente, que accedan a un puesto de trabajo, que tengan un salario y que todo eso al final acabe retroalimentándose, el impacto es muchísimo mayor, con lo cual es crítico. Miguel. La educación financiera es importante, estoy de acuerdo, pero la inclusión en la educación, la inclusión social, la inclusión financiera que hacen las compañías también es importante. Por lo tanto, primero hay que mirarse a uno mismo para poder intentar dar ejemplo. Y yo creo que desde nuestro punto de vista, nuestras bases de lo que somos hoy en día pues se firmaron y se hicieron hace mucho tiempo en la inclusión, digamos, de todos los segmentos de la sociedad para incluirlos, digamos, en lo que somos nosotros en Allianz Bernstein. Desde ese punto de vista, creo que eso lo que nos va a dar, en términos generales, no solamente a nosotros, sino a toda la industria financiera, es poder llegar a todo el mundo, poder hablar un lenguaje en el que todos nos entendamos, ya sea en la escuela, ya sea en un bar, ya sea aquí. Entonces, pues eso lo que va a hacer va a ser que hablemos todos ese lenguaje, que todos seamos hablemos un mismo lenguaje en ese sentido, pero que luego exista también una inclusión financiera, como pueda ser. A mí me gusta mucho siempre poner el ejemplo de Visa. Visa es una compañía que verdaderamente utilizamos todos porque todos tenemos una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o lo que sea. La gran mayoría de gente lo tiene. Y claramente esto está evolucionando de tal manera que incluso ahora puedes pagar con el móvil, ya sea con un PayPal, con un Alipay. Eso es inclusión financiera, esos van a los mercados emergentes y ya no hace falta ni siquiera tener una tarjeta física, lo puedes hacer directamente con el móvil, puedes incluir financieramente a muchísima más gente. Eso es invertir en sociedad, eso es invertir en gente que verdaderamente puedan acceder a comprar. La globalización también está ayudando a poder llegar productos de países subdesarrollados, países emergentes, a otro tipo de economías. Eso también es una inclusión muy buena desde un punto de vista social, que haya artistas por todo el mundo intentando vender sus productos y los puedan llevar a todo el mundo. UPS, por ejemplo, hace posible todo eso. Y no quiero dar publicidad de todas estas compañías, es simplemente el poder llegar a todo el mundo de una manera más responsable, más social, que verdaderamente nos lleva a ver otras oportunidades. Inés. Pues esta terrible pandemia que estamos empezando a pasar y gracias a Dios a verle el final, lo que también nos ha demostrado es la importancia que tiene la sociedad como cada uno de nosotros, como personas, ¿no? Como seres humanos, y no solamente que las compañías traten bien a sus empleados, a sus proveedores, a sus clientes, sino qué pasa con el resto de ciudadanos que a lo mejor no son empleados o no tienen un salario. En ese sentido también existe un trabajo muy importante y nosotros creemos que también hay que destacar que la parte de la S, de la social, va dirigido a todos nosotros, y un ejemplo clarísimo es el terrible dato que nos arrojan las estadísticas de la cantidad de fallecimientos que hay en las poblaciones desarrolladas por malos hábitos de alimentación, dejémoslo ahí, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo tanto el regulador como las propias compañías? Se ha obligado a establecer unos parámetros máximos en donde no se puede superar determinados niveles de azúcar, por ejemplo, en las bebidas. No se pueden distribuir bebidas azucaradas en determinados centros estudiantiles. Se está poniendo impuestos a determinados productos que sabemos que son contraproducentes para la salud. Todo eso también es trabajar para la S social. Es decir, que no solamente es el mundo financiero, como comentaba Miguel, de poder tener acceso a pagar con el móvil, sino que también nuestra propia salud, que este 2020 nos ha demostrado que es muy vulnerable e imprescindible,
tiene que estar en el centro, es decir, que no solamente el que no respiremos aire contaminado y ahí volveremos al medio ambiente, sino que lo que comamos sepamos qué es lo que es y que no nos resulte tan fácil acceder a determinados productos y sobre todo por el bien de nuestros niños, es decir, que a ellos les eduquemos en unos medios o unos hábitos de alimentación. Y no es porque yo haga ahora de repente propaganda de los métodos de alimentación o de los hábitos de alimentación, simplemente es un ejemplo más de cómo la S de social para nosotros también es muy importante a la hora de valorar compañías. Es decir, que compañías que no sean nocivas para nuestra salud también nos parece que es muy importante tenerlas en cuenta en cuanto a la S de social. ¿Tiene sentido marcar un porcentaje, una estrategia con esa S social para nuestra cartera? Es decir, que un porcentaje de nuestra cartera vaya relacionada con esa S social y le podamos asignar un porcentaje de nuestra inversión. Yo creo que sí. Depende del mandato de gestión que se tenga, depende del producto. Podrá estar en mayor o menor medida, pero yo creo que estamos obligados a tenerlo. Mayor o menor medida, ya digo, depende del mandato, pero una de las cosas que ha puesto en evidencia la pandemia ha sido la gran desigualdad que hay y la falta de inclusión social que existe. Y yo creo que estamos obligados a que esas diferencias no sean tales, que cada vez sean inferiores y hacerlo de forma activa. Y hay programas bastante claros en donde yo creo que pues, teniendo un porcentaje de la cartera orientado a esa inclusión social, a favorecer que no haya tanta desigualdad social, estamos obligados. No solamente como inversores, porque da rentabilidad y diversifica, no tiene nada que ver con los tipos de interés, con lo cual es algo que desde el punto de vista de gestión de carteras está fenomenal, sino también como personas y como actores de la sociedad. Miguel. Por supuesto, claro que tenemos que incluir la S en cualquier cartera sostenible, porque si no, no sería ESG, sería EG. Eso para empezar. Pero luego también compañías como Xylem. Xylem es una compañía americana que opera en todo el mundo. De tal manera que, por ejemplo, ¿qué hace? Es una compañía que trata el agua, digamos. Pues bueno, pues puede ser a lo mejor una compañía que es más, busca la energía, la eficiencia energética o lo que llaman sanitation, es decir, todo el reciclaje de aguas. Pero es que también está operando en Ciudad del Cabo, llevando purificadoras de agua a Ciudad del Cabo, o está incluso en Ecuador, llevando, digamos, todos los tubos de agua sanitaria a ese país. De tal manera que estás llevando una compañía de eficiencia energética, pero también estás haciendo inclusión social, porque el agua potable no le llega a todo el mundo. Lo mismo con incluso Estados Unidos, un mercado desarrollado en donde las zonas rurales no les llega el wifi, no les llega el cable ni siquiera. Por lo tanto, hay que invertir en la sociedad, hay que invertir en la infraestructura social también. Existen muchísimas formas de invertir de una manera socialmente responsable dentro de lo que es la S de sociedad, por lo tanto, o social. Por lo tanto, creo que es fundamental para las carteras meterlo y tener un porcentaje de acuerdo a lo que tenga nuestro objetivo. Inés. Pues yo creo que establecer un porcentaje, de decir yo quiero que mi cartera sea un 33% lo que pesa la S, es muy difícil hoy por hoy, porque de lo que más datos se tiene es de medio ambiente. Es decir, en lo que más se está trabajando durante los últimos años ha sido en el factor de la E o de la A, según se mire en inglés o en español, que es del entorno, del medio ambiente. Todavía nos faltan muchos datos de esa S. De buen gobierno corporativo tenemos muchísimos porque es yo creo que lo que más se ha trabajado históricamente, pero de la S es de donde carecemos todavía de datos en donde podamos directamente decir este es el impacto exacto que estamos viendo, así como nos resulta mucho más fácil con la parte de medioambiental. Así que yo creo que es muy ambicioso por parte de un inversor y es un objetivo que trabajaremos todas las gestoras para ponérselo a su alcance, el decir yo quiero que mi cartera tenga un X% de relación con la S. Trabajaremos, insisto, pero hoy por hoy nos faltan datos en la industria. Lo bueno es que nosotros, insisto otra vez más en la encuesta que hacemos anualmente a nivel global, un 77% de los inversores ya nos dice que nunca va a invertir en contra de sus propios principios y convicciones.
Eso ya te está diciendo mucho. Es decir, que si tú a un inversor le estás diciendo, oye, esta cartera es súper rentable, pero mira, invierte en países en donde no se cuidan los derechos humanos, en donde se tienen a los niños trabajando, etcétera, etcétera, van a renunciar a esa inversión por muy rentable que sea. Ya están involucrando la S. Lo que pasa es que no con un porcentaje. Así que trabajaremos, vuelvo a insistir mucho en que ese porcentaje se lo podamos proporcionar, pero hoy por hoy nos faltan muchos datos para poderlo poner matemáticamente hablando en una cartera. Con esta fotografía, ¿qué fondos en vuestras casas se acercan a esta inversión sostenible? ¿Qué destacaríais, Inés? Nosotros tenemos fondos, la verdad es que como Casa Global tenemos fondos yo creo que de todos los colores y para gustos colores, pero es verdad que el medio ambiente es una de las estrategias que ya nos empezó a proporcionar la oportunidad y nosotros lo planteamos en un fondo de inversión ya en el 2013, es decir, que no es algo como muy de ahora. Todo lo que es el medio ambiente y hacia dónde estamos viendo ha llevado a una regulación muy estricta con las eficiencias energéticas, es decir, con cuánto nos va a costar contaminar, cuánto nos va a costar no ser correctos con el medio ambiente, y entonces nosotros creemos que otra de las temáticas es la transición energética, cómo hemos pasado de la leña al carbón, al vapor, luego al carbón y a los combustibles fósiles. Ahora tenemos que buscarnos fuentes de energía que no contaminen y conseguir que las que teníamos antes contaminen menos o, a ser posible, no contaminen. Y yo creo que el hidrógeno verde es una de las grandes ejemplos, ¿no? Que ahora mismo todo el mundo está hablando del hidrógeno, que antes se conseguía hidrógeno a base de contaminar. Hemos conseguido que a través del agua y de fuentes renovables no contaminemos al producir ese hidrógeno y puede convertirse en una nueva forma de combustible. Ciudades inteligentes en donde también podamos invertir en el inmobiliario de ciudades eficientes y sostenibles. Sanitarias, es decir, temáticas sanitarias en donde ya nos hemos dado cuenta de que tener a un médico, aunque sea online, tener unas herramientas que permitan mucha más precisión en los diagnósticos, también es otra de las temáticas. Entonces, insisto, tenemos muchas temáticas, nos parece que es un mundo y un universo a largo plazo por desarrollar, pero hay bastantes opciones de cara a un inversor. Aún así, danos nombres de fondos. Nos piden luego la audiencia, que ha dicho todo, pero no... ¿Y cómo se llama? Pues no digo nombres porque como somos ingleses y todos nuestros nombres son ingleses y larguísimos, es muy difícil. Y entonces, en vuestra web. Nos quedamos en la web y yo lo digo y luego ya, si no, que lo busquen. Les Schroders ISF Energy Transition, ese es un nombrecito fácil. El Global Cities también es un nombrecito fácil. Y el Healthcare Innovation, que yo creo que también se intuye bastante lo que hay detrás. Esos serían, yo creo que, 3 de las opciones que podríamos mencionar. Los apuntamos. Miguel. Bueno, desde Alliance Bernstein todos nuestros fondos tradicionales están en el artículo 8 o 9 de la nueva Ley Europea de Taxonomía, la SFDR. Pero si tuviese que elegir uno para el día de hoy, en el entorno de mercado en el que estamos, en la situación en la que nos encontramos, elegiría el AVE Sustainable Global Thematic. Es un fondo de renta variable global que invierte en 3 temáticas: el clima, la salud y el empoderamiento. Cuando hablo de clima, hablo de el medio ambiente, de la famosa E que hemos estado hablando durante toda esta tertulia. Cuando hablo de la salud, hablo, digamos, también de la inclusión social, hablo de la gobernanza, hablo de todo ese tipo de compañías que nos van a facilitar o vamos a dar acceso a clientes, a ese tipo de compañías que verdaderamente van a mirar por el futuro de sus pacientes. Y por último, el empoderamiento, ese palabra nuevo que nos hemos inventado, empowerment, que yo llamo poderío. El poderío, que en este país tenemos mucho poderío español, que verdaderamente nos hace llegar mucho más allá en esa inclusión social, financiera, de que la sociedad llegue a todas las, que llegue a toda la capa social. De tal manera que este fondo, el AVE Sustainable Global Thematic, es una gran idea para poder invertir hoy en día de una manera responsable y sostenible en el entorno en el que tenemos hoy en día entre manos. Entiendo por el nombre que lo que vas a buscar quien invierta en el fondo es una visión global de esos criterios de sostenibilidad, ¿no? Por supuesto, así es. Lo que buscamos es no solamente la inclusión de todos los parámetros ESG, sino que buscamos y nos regimos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. De hecho, es nuestra piedra angular. No miramos al pasado y a las tendencias del pasado, sino que miramos a las tendencias del futuro. Nosotros somos
somos una casa de gestión activa y lo que buscamos es de una manera activa esas temáticas, esas tendencias del futuro para poder llevarlas a los clientes a través de este producto. Marcos. Pues yo te propondría el Santander Future Wealth, que es el fondo que gestiono, es el fondo que hemos lanzado desde Santander Asset Management, y lo que hace es englobar un montón de temáticas dentro de 3 grandes bloques: Future Planet, Future Technology y Future Society. Dentro de Future Planet es precisamente todo lo que hablamos de transición energética, cambio climático, recursos escasos, y para mí hay una que me encanta, que es la parte de agua, porque creo que es lo que más va a facilitar esa inclusión social, ese impacto, el tener, pues como decíamos, que en Mumbai haya agua, que en Ciudad del Cabo haya agua. Eso al final parece que no, pero nosotros que estamos acostumbrados, pero va a hacer que la sociedad sea mucho mejor. Y luego dentro de Future Society pues tenemos cosas como el envejecimiento poblacional, las terapias que van a ayudar a que estemos mejor dentro de cuidados de la salud. Con lo cual, con este fondo lo que hacemos es dar la posibilidad al inversor de tener acceso a un montón de temáticas de una forma diversificada, precisamente para que la rentabilidad sea mucho mejor. Porque las temáticas no se mueven todas de igual forma, sino que hay algunas que van mejor en otros momentos de ciclo que en otros, y lo que intentamos es complementar esos comportamientos para que al final sea la rentabilidad mucho mejor. Entonces damos acceso a las temáticas junto con esa complementariedad para diversificar. Es decir, que lo que hacéis es balancear entre las 3 siglas, ¿no? Eso es. ¿Qué rentabilidad estáis teniendo? Pues bastante buena. Está en un 8% a lo que llevamos de año, y desde inicio llevamos un 22%, que fue en el 30 de octubre. O sea que bastante contentos. Miguel, ¿cómo está siendo vuestra rentabilidad en este entorno, por ejemplo, del Global? Este año en el AB Sustainable Global Thematic estamos en un 7,73 a día de ayer, y el año pasado superamos con creces nuestros objetivos con un extra de rentabilidad para los inversores de un 22%. Es decir, por encima del índice de referencia, Inés, que ya llevaba saca un pecho. 16. Saca pecho, no te queda otra. El de transición energética el año pasado hizo un 90% de rentabilidad en el año. Pero es verdad que nos dimos cuenta todos de la importancia de las energías y de esa transición que estamos viviendo. Este año va un poquito más flojo, está en torno a un 5%. Bueno, con esa subida queda mucho por recorrer. El de ciudades globales, el de buscar esos inmuebles líquidos dentro de esas ciudades globales, lleva cerca de un 10%. Es decir, que hay temáticas que además nos pueden, como decía Marcos, que además nos pueden ayudar, que ahora mismo todo el mundo está pensando en que si la inflación, que si los tipos de interés, bla, bla, bla. Pues hay temáticas que nos ayudan a trabajar en ese entorno, es decir, el inmobiliario pues nos puede ayudar a protegernos de la inflación, determinadas temáticas nos diversifican mucho de esos movimientos de la FED o del Banco Central Europeo, así que yo creo que independientemente de si es su mejor año o es el que viene, sí que diversifican mucho y ayudan mucho a las carteras. Un mensaje final de los 3 para la audiencia que está ya convencida después de vuestra hora sobre la inversión sostenible, con las keys fundamentales. Inés. Pues nosotros somos unos firmes convencidos de que hay que buscar algo más que la rentabilidad financiera, que el asesor financiero es absolutamente imprescindible en cualquier decisión, y que el largo plazo no es solamente una temática del agua o de las energías. El largo plazo en nuestras propias inversiones, en nuestra propia vida. De manera que intentemos también planificar y asesorarnos para poder aprovechar todas las oportunidades. Miguel. Yo me quedaría con que invertir de manera sostenible no es sinónimo de sacrificar rentabilidad. Podemos invertir sin sacrificar rentabilidad. Se demostró el año pasado. Creo que aquí hemos dado muchas características, hemos explicado muchas cosas para casar la inversión temática con la inversión sostenible. Hemos dado soluciones y yo creo que esto viene para quedarse. Claramente que no es una agenda 2030, sino que va a ser una agenda de futuro para las inversiones de una manera activa. Yo voy a copiar, claramente, porque creo que son 2 mensajes muy importantes. Inversión sostenible ha venido para quedarse y no estamos escatimando en rentabilidad.
Marcos, Miguel, Inés, gracias por compartir esta mesa y sobre todo abrirnos esa inversión temática sostenible con tantas dudas que había, lo tenéis complicado, sobre todo con la parte de rentabilidad. No sabía yo por dónde ibais a salir. Buen día y buen negocio a los tres. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y abrimos nueva mesa